Ya, vamos a comenzar la clase. Su auxiliar de realidad nacional, creo que les encargó un trabajo, ¿no? Unas monografías y les dio tema. Cierto, ¿no? Entonces él me dijo que les Sí, explique cómo la materia en sí de metodología de la investigación, este, es acerca de eso, ¿no? Acerca de los diferentes tipos de proyectos de investigación. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la monografía, que es uno de los proyectos de investigación más sencillos. Aún así, tiene una cierta estructura, que se tiene que seguir, ¿no? Cómo se realiza la monografía, cuáles son los pasos, y todo eso. Y entonces yo, la clase de hoy les voy a explicar lo que es la monografía, cómo la van a hacer, y al final de la clase vamos a ver este modelo de examen, ya que su examen es la siguiente semana, ¿ya? Entonces, comencemos. ¿Qué es la monografía? La monografía es un documento que expone o explica un tema en especial desde una perspectiva nueva. Es una perspectiva desde el punto de vista del que la desarrolla. Ya es un punto de vista personal y se va a mostrar los resultados y conclusiones de la investigación. Para realizar la monografía se deben de consultar muchas fuentes, ¿ya? Varias fuentes porque ustedes tienen que contrastar la información, tiene que ser una fuente fidedigna, ¿ya? Es decir, una cantidad de información que nos permita desarrollar o abordar todo lo posible el tema en cuestión que van a escoger para realizar su investigación, ¿ya? Eh, la monografía, específicamente, las monografías o estos proyectos de investigación, tiene más que todo, el autor tiene una postura que brinda un análisis sobre la información que otros especialistas han elaborado al respecto. Es decir, que es una herramienta que nos ayuda a producir conocimiento de calidad. ¿Por qué? Porque este, eh, estos proyectos de investigación, como les dije, brindan el punto de vista del autor. O sea, no es como que simplemente ustedes explican un tema, lo desarrollan en cuanto a lo que ha realizado la investigación. No, ustedes le tienen que dar un punto de vista, ¿ya? No simplemente es explicar y desarrollar. La monografía tiene ciertas características. Por ejemplo, eh, la monografía nos aporta información que tiene que ser novedosa, es decir, que debe brindar conocimiento nuevo, analizar información existente desde una perspectiva planteada donde se aborde algo original sobre un tema, como les dije anteriormente. Después, otra de sus características es que debe ser acotada. ¿A qué me refiero con que debe ser acotada? Debe ser acotada en el sentido de que aborde algo, algunos temas en específico, o sea, que se seleccione una vía de análisis entre varias opciones. Tiene que delimitarse el marco de la investigación. Eso quiere decir acotada. Después tiene que ser un texto explicativo, es decir, que sea exhaustivo, que se aborde del tema y se mencione todo lo necesario para que se llegue a comprender. También se debe de presentar la postura del autor y debe brindar información relevante elaborada por otros autores, ya no solamente por ustedes, por otros autores. Otra de sus características es que es un texto argumentativo, es decir, puede incluir información de tesis, puede incluir información o sea, de ustedes mismos, ¿no? O sea, la postura de ustedes o una hipótesis
y se la tiene que defender con argumentos sólidos. Por eso es que es argumentativo, porque ustedes tienen que argumentar y defender con hechos, con cosas reales, con datos sólidos. Otra de sus características es que incluye información confiable. Lógicamente tiene que incluir información que sea verídica, que describa, que analice teorías y conceptos y que pertenezcan a trabajos de la comunidad científica o fuentes confiables, ¿ya? Entonces, estos textos se deben mencionar en referencias bibliográficas para que el lector pueda verificar lo dicho o que se amplíe la información en caso de que se lo requiera, ¿ya? Con eso me voy a que sea información confiable, que, o sea, ustedes tienen que tener la seguridad de que, y las personas que van a leer su monografía, tienen que leer pues algo que sea real, algo que sea seguro y por tanto tienen que hacer lo que son las citas o referencias bibliográficas. Ya, después tiene que tener un tono formal. Con el tono formal me refiero a que sea un lenguaje técnico, según el nivel de información con el que cuenten, con el que ustedes cuenten y con el que vaya apuntado a su audiencia, a los lectores potenciales. Es decir, que deben incluir un lenguaje que sea de acorde, ¿no? De acorde al trabajo. Tiene una extensión variable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que contar con una cantidad, o sea, que la cantidad de páginas y de información son, o sea, puede variar eso, pero tiene que ser suficiente para agotar el tema, o sea, para que se desarrolle en su totalidad y que quede, o sea, que la investigación quede satisfecha, ¿no? Entonces, la cantidad de páginas es una variable, no es algo que sea constante. Que sea cohesiva y que sea coherente. Esto quiere decir que debe ser un tema que esté claramente identificado desde una perspectiva reconocible y que debe aportar información necesaria para sustentar lo que estén diciendo. O sea, básicamente tiene que ser algo lógico, algo coherente, algo que concuerde, algo que sea concreto, ¿ya? Después tiene su estructura. Esto es lo más importante que quiero y lo que les va a pedir Oliver, ¿ya? Para su monografía tiene que tener una portada. Con portada me refiero a que, bueno, le pueden hacer una carátula, ¿no? Pero la portada tiene que incluir lo que es su título completo de la monografía, el nombre de ustedes, el nombre de la universidad, el semestre en el que se encuentran, el nombre de su, pueden poner el nombre del ingeniero y el nombre de su auxiliar, que sería Oliver, y la fecha en la que lo van a entregar. Todo eso tiene que estar en lo que es su portada. Después de la portada va a venir su índice o tabla de contenido, ¿ya? No sé si es que ustedes sepan realizar lo que es un índice en Word, o sea, digamos, bueno, no creo que Oliver les exija tanto, pero por ejemplo, cuando estén realizando trabajos más adelante en semestres más avanzados, ustedes tienen que saber colocar bien lo que es el índice, que se vea que está bien señalado y que, por ejemplo, si está en formato digital, ustedes colocan el índice, o sea, presionan el índice y les va a saltar o los va a dirigir a la parte que se encuentra esa información. Digamos, está su índice ya realizado y, digamos, el índice les dice el subtítulo de, qué sé yo, conclusiones. Se encuentra en la página 54, ¿no? Y yo le hago clic a esa parte y me va a llevar a lo que es las conclusiones. O sea, y no es muy complicado, simplemente le ponen la misma formato de texto al título, y de ahí le dan a crear índice. No es que ustedes lo hacen manual. Ya, y, o sea, tienen que linkear.
sus, sus subtítulos y sus títulos más importantes para que aparezcan en un índice, ¿ya? ¿Cuánto vale K? Entonces, después de la portada viene lo que es el índice, donde se hacen las enumeraciones de todas las secciones de su trabajo con las páginas que corresponden, ¿ya? Luego del índice viene lo que es un resumen o un abstract en inglés, que una parte de su investigación donde se resume, que no es muy largo, es bastante sintético, sintetizado. Esto abarca de 150 a 250 palabras. O sea, no es mucho, no es ni media plana entera, que yo sepa. Es bastante corto, es bastante, o sea, es lo más importante, lo más esencial de su trabajo de investigación, de su monografía. Se tiene que describir brevemente su contenido, ¿ya? Después de este resumen viene lo que es una introducción. La introducción debe ser clara, donde se va a introducir al tema, los objetivos, la justificación y la metodología. Todo esto tiene que estar en su introducción. Objetivo general, objetivos específicos, la justificación y la metodología. Ya, ojo con esto. En su introducción van a hacer una breve explicación donde abordando el tema van a plantearse objetivos, tanto un objetivo general y objetivos específicos, van a justificar el por qué decidieron realizar esa investigación y van a describir la metodología que se lleva a cabo. Luego de la introducción va a ser lo que es el desarrollo o cuerpo del trabajo, que tiene que estar organizado de manera lógica con un desarrollo claro de sus ideas, de la teoría, del análisis y de la discusión. O sea, básicamente esto es todo el desglose de su investigación, ¿ya? Donde van a organizar las teorías, las ideas, las discusiones, o sea, el porqué el por qué suceden de las cosas. O sea, van a desarrollar su trabajo, ¿no? Todo lo que hayan investigado, todo lo más importante, pero con esto me refiero a, o sea, cuando investiguen, no van a hacer pues un copia y pegue, ¿no? Van a leer toda la información, van a interpretar y lo van a colocar en la parte de cuerpo o desarrollo del trabajo, ¿ya? Esta es la parte más extensa de su monografía. Luego las conclusiones. Que básicamente son, eh, o sea, esto es lo que se responde a su objetivo general. Ahí tienen que concluir, o sea, las conclusiones van las respuestas a sus objetivos que se plantearon en la introducción. Digamos, si yo me puse como un objetivo de mi investigación, comprender el porqué del cielo es azul, ¿ya? Entonces se concluye que el cielo es azul porque tanto, 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 ¿ya? Entonces sus conclusiones tienen que dar respuesta a sus objetivos y toda su investigación, ¿ya? Pero más que todo es responder a sus objetivos, si lograron o no lograron cumplir esos objetivos. Eso. Luego viene lo que es la bibliografía, que en este caso va a ser el listado de todas las fuentes que hayan consultado, ya sean fuentes físicas, ya sean fuentes digitales, y estas fuentes deben estar citadas durante el trabajo. ¿A qué me refiero con durante el trabajo? Ustedes cuando vayan a desarrollar su investigación y van a sacar de un texto, en el cuerpo de desarrollo del trabajo, o en el cuerpo o desarrollo del trabajo, ustedes eh, van a colocar cierto pedazo de información, ¿cierto? Que va a ser sacado de una fuente. Entonces, a continuación de eso, tienen que citar el trabajo, la investigación de donde se sacó esa información y lo tienen que hacer de acorde a las normas APA, esa cita, ¿ya? Este, y también
lo van a poner su bibliografía al final, después de las conclusiones. Entonces, tienen que citar durante el cuerpo de desarrollo del trabajo y al final de todo van a hacer un listado de las fuentes que consultaron, ya sean fuentes de libro, ponen el autor del libro y el título de ese libro, o ponen, o ponen las fuentes digitales de que yo sé, qué sé yo, diré, Wikipedia, no sé, de tal artículo, de tal página, ¿no? Ahora, los pasos para hacer una monografía son los siguientes. Primeramente van a hacer lo que es la delimitación del tema de estudio, que en este caso se tiene que buscar un tema que sea interesante para el autor y para los lectores. Además, también tenemos que determinar o sea, cuál es el aspecto o del tema que van a llegar a abordar. Eso es la delimitación del tema de estudio. Luego viene lo que es la búsqueda de fuente. En la búsqueda de fuente, ustedes van a consultar la información sobre el tema, ya sea en las bibliotecas o en internet. Es decir, van a recopilar información de base de datos, de libros, artículos, revistas. Y el objetivo de este paso es que van a revisar qué han dicho los diferentes autores sobre la temática que ustedes escogieron, cómo es que la abordan en la actualidad y cómo es que la abordaban antes, quiénes lo han hecho y finalmente cuáles son las posibles posturas que puede adoptar el autor, o sea, ustedes. Ya, luego le sigue lo que es el planteamiento del problema. Es decir, en este paso lo que van a hacer es establecer un punto de vista específico acerca del tema. Además, también van a determinar cuál es el propósito de su trabajo de investigación, cómo la van a realizar y el porqué del que decidieron realizar esta investigación. ¿Ya? Luego tenemos la esquematización del texto. En esta van a realizar un esquema tentativo de lo que va a ser su monografía. Es decir, deben tener en cuenta la estructura del tipo de lo que son los textos de monografía. Ya van a hacer un esquema tentativo de lo que va a ser su monografía. O sea, todos estos pasos son previos a redactar su monografía. Van a delimitar el tema de estudio, van a buscar fuentes, van a plantearse el problema, van a esquematizar tentativamente lo que va a ser su monografía y luego recién es la redacción del documento, ¿ya? Muy importante eso. Luego viene la redacción del documento. En la redacción del documento van a emplear lo que es un esquema para comenzar a escribir la monografía. Lo recomendable es que escriban primeramente el desarrollo y las conclusiones y luego al final se plantean una buena introducción. O sea, eso es lo recomendable, ¿no? Eso es lo que dicen que se debe hacer, pero ustedes ven la mejor forma de redactar su documento. Luego tenemos la revisión del documento. Acá en la revisión del documento tienen que ajustar los detalles, tienen que ajustar todo que esté bien redactado, la sintaxis, la ortografía, también tienen que añadir las referencias bibliográficas, los anexos, eh, todo eso, ¿no? Y la culminación de lo que va a ser su escritura de la redacción. Todo eso tienen que hacer en la revisión del documento. Ya. Ahora, las normas que van a seguir para redactar su monografía en el Word son las siguientes. O sea, ustedes se van a regir de acuerdo a las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son se puede decir que son especificaciones que ustedes tienen que seguir al momento de hacer su documento, ¿ya?
Por ejemplo, el tipo de margen, el tipo de alineación, el tipo de interlineado, el espaciado, todo eso. Todo eso es el formato que tienen que hacer al momento de redactar su documento digital, ¿ya? Ustedes van a seguir y regirse por lo que son las normas APA. Por ejemplo, el margen, en el margen superior tiene que estar de 2,54 centímetros. El margen de la derecha igual de 2,54. El margen inferior y el margen de la izquierda, 2,54 centímetros, de acuerdo a las normas APA. Ahora, hay diferentes versiones de normas APA. Por ejemplo, esta no sé qué versión será, pero según estas normas nos dicen que los márgenes de su documento todos son iguales de 2,54. Hay otros que, por ejemplo, el de la izquierda es de 2 centímetros y los otros tres márgenes son de 2,54 centímetros. ¿Ya? Después la sangría, que la sangría es como un pequeño espacio que hay al inicio del texto y también en la separación de los textos al comienzo de un nuevo párrafo. Eso es lo que es la sangría. Todo esto se configura en su Word, por si acaso, ¿ya? Todo esto se configura en su Word. Si tienen problemas para entender lo que son las normas APA o cómo configurarlas, pueden buscar tutoriales en YouTube, ¿ya? Después que obviamente la monografía tiene que tener una orientación vertical, no puede ser un documento con una orientación horizontal. La hoja tiene que ser en tamaño carta. El espaciado posterior debe ser de 8 puntos. Espaciado posterior es el espacio entre párrafo y párrafo. El interlineado debe ser doble. El interlineado es el espacio que hay entre una línea escrita y otra línea escrita. Eso es el interlineado. Y como le digo, todas estas especificaciones o parámetros se configuran en su documento. Ustedes tienen que saber cómo configurarlo. Ahora, las fuentes, no puede ser cualquier fuente, ojo, ¿no? Solamente se permiten tres tipos de fuentes, que son la Calibri, la Arial y la Times New Roman, que tienen un tamaño en específico. Si es Calibri de cuerpo, tiene 11 puntos. 11 puntos, y si es Times New Roman, tiene 12 puntos. Esto es para el cuerpo del documento, porque por ejemplo, cuando van a escribir en lo que son tablas o lo que son títulos, puede tener otro tamaño, generalmente un punto más o 2 puntos más exagerando que el cuerpo del documento. Y ojo, esto no siempre es así, esto va de acorde a las normas APA que tenga esa versión. Ustedes pueden regirse por las normas APA actuales o de la séptima versión si quieren, ¿ya? Pero ojo, tiene que ser sí o sí letra Calibri, letra Arial o letra Times New Roman. Generalmente es Times New Roman o Arial. Ahora, una nota acerca de las normas APA es que hay diferentes universidades que manejan no solo las normas OPA. Por ejemplo, hay universidades que manejan normas en DEN o tienen otras normas, no solo existen las normas APA. Después tenemos lo que son las citas y referencias, que las citas son, o sea, las citas dentro del cuerpo de su trabajo tienen que estar bien referenciadas con un formato que corresponda. Por ejemplo, en el formato APA se utiliza el formato que va primero el autor. Luego la fecha, no sé si han visto cuando se cita en un documento serio, primero va el nombre del autor, luego va la fecha en la que se publicó y el apellido y el año, ¿ya? Las citas textuales deben ir entre comillas y deben llevar la referencia correspondiente. Si la cita tiene más de 40 palabras, en APA debe ir un bloque independiente, sin comillas y con sangría. Las referencias deben ser completas, no pueden estar a medias, y debe seguir un formato específico del estilo de citación que ustedes escojan.
ya sea las normas APA, normas MLA o dice, bueno, generalmente usamos las normas APA. El uso del lenguaje que uso del lenguaje que vayan a utilizar en el desarrollo de su investigación tiene que ser un lenguaje formal, un lenguaje objetivo y claro. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a usar lo que son jerga, coloquialismo o expresiones que sean poco académicas. O sea, no pueden usar cualquier tipo de expresión. Es un Es un documento que tiene que ser serio. Es un documento que ustedes pueden llegar a publicar, que lo van a leer otras personas. Entonces no pueden estar poniendo jergas o expresiones que no van de acorde a lo que es su formación de ustedes. Ahora, ustedes al momento de hacer lo que es una redacción, no pueden usar cualquier tipo o sea, no pueden redactar en cualquier persona, tiene que ser de forma impersonal. Es decir, yo pienso, yo opino, es preferible que utilicen, se puede concluir o según la teoría tanto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de tono que tiene que tener su lenguaje. El trabajo tiene que ser coherente y consistente en su argumentación, manteniendo una secuencia lógica de ideas. Luego, el plagio. El plagio es uno de los principales problemas al momento de lo que es la elaboración de trabajos académicos, ya que la mayoría de los estudiantes lo que hacen es copiar y pegar de otros autores sin descaradamente, ¿no? Sin citar, sin dar los créditos que les corresponden a los diferentes autores, ¿ya? Entonces tienen que asegurarse de lo que es la adecuada citación de la referencia. Eh, Muchas universidades, por ejemplo, utilizan lo que es un software de detección de plagio. En la universidad no se toma tan serio las cosas como para comprar lo que es un software de detección de plagio, pero tienen que ser cuidadosos con la originalidad de su trabajo porque un docente cuando lee sus documentos se da cuenta, más que todo, por ejemplo, la ingeniera Marvel, a ella le encanta leer los documentos. Y si es algo que ustedes no citaron y está ahí como si fuera de ustedes, ella les va a decir, ¿y de dónde sacaron esta información? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y si no es de ustedes, ¿por qué no está citado? Y así les va a retear y les va a mandar a rehacer todo. Ya entonces, por favor, se les recomienda que no hagan plagio. ¿Con qué me refiero a plagio? Que saquen información sin citar al autor o a la fuente de donde sacaron eso. Luego, los anexos o apéndices puede ir o no puede ir, esto ya va a depender de ustedes y del tipo de investigación que realicen, si va a ser necesario colocar anexos o si no va a ser necesario. Ya esto va al final de todo. Este es otro paso de la estructura. Por ejemplo, aquí no les puse anexo, pero puede ir al final de lo que es la bibliografía, ¿ya? Acá está su estructura de la monografía y puede ir al final, puede ir lo que son los anexos, ¿ya? Sus anexos, ¿qué son? Es información adicional que no va a encajar en lo que es el cuerpo del trabajo. Es decir, tablas, gráficos, encuestas, transcripciones. Todo eso lo pueden anexar al final de su documento. Y deben ser numerados y referenciados correctamente en el texto. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Lo más importante son esto, la estructura de la monografía. Esto es lo más importante que quiero que se les quede. ¿Ya? Eso sería con respecto a la elaboración de una monografía. Ya, entonces en base a esto van a hacer lo que es su monografía que les dio Oliver. Y ahora, como lo prometido es deuda, para los que se quedaron al final de les voy a mostrar modelos de examen. Así, miren.
Chicos, así son los exámenes. Así que no tengan miedo si se dan cuenta, es un examen que sale de lo que es su control de lectura, que es simplemente encerrar, o sea, es de, ¿qué se llama este tipo de exámenes? De opción múltiple. Todo el examen es de opción múltiple. Salvo una que otra como la 14 miren, que es una de completar. Y la 20 igual es de completar. ¿Ya? Este es un modelo de examen del año 2019. Yo utilicé este modelo para estudiar para la materia porque yo la di en el 2020. Así que para mí esto fue un modelo que lo encontré ahí rebuscando entre mis archivos. Ya, entonces, pero son así, todos sus exámenes son así. O sea, año tras año tras año siguen el mismo formato. Entonces, quiero que vean que no es complejo el examen. Esta materia no requiere por eso lo que es de un auxiliar, porque la materia no lleva una complejidad como lo lleva cálculo, como lo lleva química general, que son materias que requieren de un auxiliar tanto para pizarra como para lo que es el laboratorio. Ya, entonces, este es un modelo de examen, pueden ver, sacar screen. Igual les voy a mandar esta imagen por el grupo, así que de eso no se preocupen. Y acá tengo otro. Este, miren, incluso ya está corregido. Sacó 96 puntos el chico en ese entonces. Este, como ya está corregido, ya tienen la certeza de que esa es la respuesta correcta, ¿no? Y si se dan cuenta, es igualito a la anterior. Variarán una que otra cosita, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto, chicos? No se maten rebuscando en información que el ingeniero no va a preguntar. Basta con que estudien su control de lectura, estos dos modelos, y ya si quieren estudiar un poquito más a profundidad para el examen, lo que pueden hacer es estudiar de este documento que les pasó el ingeniero. Acá, qué es la ciencia, qué es el conocimiento, las características del conocimiento, tipos de conocimiento, qué es la hipótesis, el método científico, las etapas del proceso. Acá, por ejemplo, tienen el método cuantitativo, los pasos que se siguen. Por ejemplo, tienen lo que es ¿dónde está? El alcance de estudio, el desarrollo del diseño de investigación. Acá, esto es importante, chicos, el desarrollo del diseño de investigación, porque acá tocan los diferentes diseños al momento de realizar la experimentación, ya sean diseños no experimentales o diseños experimentales, experimentos puros, eso lo van a ver acá. Después del diseño de la experimentación, van a leer lo que es la definición y selección de la muestra. O sea, van a sacar de una población, van a muestrear y van a tener una muestra probabilística, una muestra no probabilística, todo eso. Todo es, o sea, primero estudien su control de lectura, luego estudien esos dos modelos que les mostré, y luego para que entiendan todo, o bueno, lo correcto realmente sería que lean primero esto y luego estudien los modelos. Porque en sí, si se ponen a estudiar los modelos, lo que van a hacer es memorizar y no entender, ¿no? ¿Eso les va a servir para aprobar la materia? Sí.